8:30 y entramos en este último tramo de La Letra Chica, tercer bloque. Vamos a hablar del agua, porque ayer se realizó en Montevideo la actividad Movete por el Agua, jornada de concientización que tuvo lugar en el pabellón de la música del Parque de Rodó en el marco de lo que fue el Día Mundial del Agua. Recordemos que ya pasaron 20 años del plebiscito por el agua, donde la ciudadanía resolvió que el Estado sea quien se encargue de la distribución del agua potable y el saneamiento. Esto, recordemos, fue el 31 de octubre de 2004. Dialogaremos entonces a partir de ahora con una visión gremial y una visión académica. Recibimos a Carlos Larrosa, presidente de FOSE. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, un gusto. Y otro Carlos Santos, los Carlitos, que no son los humoristas en este caso. Docente, perdón, soy así, empezó así la charla. Podemos hacer chistes. Podemos también. Está bien, me gusta. A Sarasola le encanta. Nada le gusta más que el momento de chistes. El momento de humor de La Letra Chica. Mire la carita contenta. Y a Carlos Santos, que es docente e investigador de la UDELAR, doctor en Ciencias Sociales, especializado en Ecología Política y Medio Ambiente. Bien, nos ponemos serios para empezar a hablar de... Ya les adelanto que nos metemos dentro de 5 minutos en Proyecto Neptuno. Pero, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales urgencias del tema agua en nuestro país en 2025? Bueno, arranco si les parece. Uno de los principales temas que nos atañe a nosotros como sindicato, y que también es un tema importante para toda la población, es la situación en la que está la OCE. Venimos de muchos años de una gestión que nosotros fuimos muy críticos desde nuestro sindicato. Siempre hicimos las críticas con argumentos, con propuestas que por lo general nunca fueron escuchadas. Estamos con un organismo totalmente con números rojos, eso es muy importante que la población lo sepa, con una infraestructura en la cual lleva por lo menos 15 a 20 años de atraso en inversiones, una empresa que a nivel tecnológico también está atrasada por lo menos 25 años. Entonces, entendemos que uno de los principales desafíos del agua, y en este caso el agua potable que llega a la población, que es una de las aristas que tiene el tema del agua potable en nuestro país, es que la OCE vuelva a ser lo que una vez fue, una empresa modelo, una empresa de la cual los uruguayos y uruguayas nos sientamos orgullosos, pero va a requerir de inversiones, va a requerir de una gestión muy comprometida, y obviamente nuestra parte, los trabajadores y las trabajadoras de OCE, estamos como para ser parte de la solución. Pero queríamos dejar esto antes de empezar con el proyecto Neptuno, porque más allá de que es el tema que más se viene tratando en estos últimos años, la OCE también tiene otra serie de problemáticas que hay que atender de forma urgente. No, y dentro de un rato, después de hablar del proyecto Neptuno, tendremos, calculo, unos minutos para profundizar en esto. Excelente. Carlos. Sí, pero a esto que agrega Carlos, que tiene que ver con lo que pasa de la canilla hacia afuera, el problema es cómo llega el agua hasta las plantas de OCE donde OCE potabiliza, ¿no? O trata de potabilizar. Y ahí lo que tenemos es, en los últimos años, ¿sí? Podríamos decir a lo largo del siglo XXI, ha habido un proceso progresivo de deterioro de la calidad del agua en todas las cuencas del país. Eso está documentado por colegas de la Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Regional del Este de la UDELAR, donde hay evidencia cada vez más sostenida y acumulada en el tiempo del deterioro de la calidad de agua. Entonces tenemos eventos como el que vivimos en el 2023 en la región metropolitana, donde hubo un tema de cantidad de agua, de disponibilidad de agua, producto de la variabilidad climática, pero a esto hay que agregarle todo el tema de la calidad del agua, o sea, los procesos productivos asociados al agronegocio en sus distintas variantes, la forestación, el arroz, la agricultura de secano, la soja, básicamente, tienen consecuencias en el medio que terminan degradando la calidad del agua. Entonces, a OCE cada vez le resulta más caro potabilizar el agua porque tiene que agregar más productos para poder limpiar, para poder depurar el agua que luego consumimos. Más productos para neutralizar nuevos productos. Exacto. ¿Sí? Ahí hay colegas que han estudiado, por ejemplo, la importación de algunos de los productos, por ejemplo, el carbón activado, y ahí hay un aumento creciente, constante a lo largo del tiempo, de la cantidad que OCE tiene que comprar. O sea, también hay un aumento del costo de la potabilización. Igual, perdón, pero en esto me dejas pensando, se reduce a cero el daño, es decir, más productos que contaminan el agua que viene, más productos para neutralizarlos. ¿Realmente se neutralizan o nunca se llega a la calidad de si no hubiera estado tan contaminada al principio? Bueno, ahí hay uno de los déficits que tenemos también es en monitoreo y en información de la calidad de agua en todo el país, ¿verdad? Porque tenemos trabajos científicos
que tienen datos puntuales de algunas cuencas, pero ahí se hace necesario un proceso de monitoreo permanente de la calidad de agua, que OCE lo tiene, pero lo tiene asociado a sus plantas de potabilización. Se necesita saber qué pasa en las cuencas altas, en las nacientes de los ríos, de los arroyos, cuando están generándose los principales problemas, ¿no? Pero tal vez para redondear la pregunta, si el agua que sale de las plantas potabilizadoras de OCE es agua potable, es agua que se puede consumir, salvo eventos aislados. Bueno, no fue tan aislado lo del 2023, pero salvo eventos aislados, sigue saliendo agua potable de las plantas potabilizadoras de OCE, y ahí es el destacar el gran trabajo de nuestros compañeros y compañeras que cada vez tienen más tareas para realizar en la planta, producto de lo que decía acá Carlos, de que el agua bruta, como nosotros le llamamos el agua que viene de los ríos y los arroyos, cada vez viene más compleja. Bien, ya quedaron planteadas entonces varias de las aristas que vamos a conversar con ustedes, pero arranquemos, si te parece, Jorge, con Proyecto Neptuno. Lo vemos en el siguiente tape. Es grande, es azul. Es la inversión más grande en este ámbito, en esta área, de los últimos 150 años del país. Tan tranquilo y hermoso como pueda parecer. Que hace la seguridad de poder tener agua potable. Neptuno es en realidad un lugar peligroso. ¿Cuál es el deber del presidente de la República? ¿Poner freno a mano? Entonces, ¿quién se anima a un viaje hasta allá? El gobierno uruguayo y el consorcio Aguas de Montevideo firmaron entonces contrato para iniciar las obras del proyecto Arasatí. Nosotros tenemos la legitimación para gobernar hasta dentro de 80 y pico días. Mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, faltando tan poco para un cambio de gobierno, que se firme. Y entre más te acerques al núcleo del planeta, te darás cuenta de que las cosas comienzan a ponerse muy calientes. Un total de 15 académicos de prestigio dentro de la Universidad de la República que le dicen al gobierno: esto es mala idea, esto tiene problemas de calidad del agua. ¿Por qué el proyecto Arasatí? Porque nos soluciona esos tres temas. Nos da una fuente extra, nos da más capacidad de producción y nos da una tubería nueva de conexión. Con esa agua que va a tener problemas no solamente de floración de cianobacterias, sino también de salinidad, la que se va a tener que hacer cargo es OCE, y eso se va a transferir a las... ¡Wow! ¿Quién hubiera podido imaginar que Neptuno tuviera joyería tan ostentosa? Bueno, ¿de qué va entonces el proyecto Neptuno? Ahí ya veíamos algunas de las críticas que se hacen, pero expliquemos un poco de qué trata, Carlos Santos. Bien, el proyecto Neptuno es una iniciativa privada, ¿sí?, que en realidad no debería ser posible para temas de agua y saneamiento en Uruguay desde la reforma constitucional de 2004 que vos mencionabas anteriormente, Maite. ¿Por qué? Porque esa reforma, ese texto, el artículo 47, que fue escrito por la ciudadanía y fue aprobado por el 64,7% de la gente que votó el 31 de octubre del 2004, dice que los servicios de agua potable y saneamiento deben ser prestados, cito entre comillas, exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. ¿Y con Neptuno se estaría tercerizando? Es un consorcio privado, ¿sí? Aguas de Montevideo son 4 empresas privadas que son las que se van a encargar de la construcción y el funcionamiento de una planta potabilizadora de agua. Eso no debería ser posible si cumpliéramos con el marco normativo que tenemos en la Constitución de 2004. Perdón mi inglés, ¿no? Pero ¿cómo se puede copiar la normativa? Bueno, esa es la gran discusión que hay presente. Las iniciativas jurídicas que se han presentado para llevar a declarar inconstitucional esta iniciativa, todas han sido frenadas por cuestiones de forma, pero la justicia, el Poder Judicial en Uruguay hoy en día no se ha expedido sobre la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad de esta iniciativa. Está basada en una ley, que es la ley 17.555 del gobierno de Jorge Valle, que es previa, ¿sí?, es del año 2012, es previa a la reforma constitucional, que era una ley que se crea en el contexto de la emergencia socioeconómica del país para que los privados pudieran tener iniciativa de obra pública, digamos. A nuestro entender, la reforma constitucional del año 2004 deja sin efecto esa ley en lo referido a agua potable y saneamiento. Entonces, digamos, no debería haberse dado curso a esa iniciativa. Y es una toma de agua potable del Río de la Plata en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, aproximadamente 80 kilómetros de Montevideo,
una reserva de agua dulce, esto es un lago artificial donde se coloca el agua que se toma del Río de la Plata en reserva. ¿Por qué? Por lo que decía Analía Siganda en el tape, ¿verdad? El tema de la salinidad que tiene el agua del Río de la Plata, que como ustedes saben es una mezcla de agua del río Paraná y del río Uruguay con agua oceánica. El estuario del Río de la Plata tiene diferentes tipos de salinidad a lo largo de todo el Río de la Plata y en diferentes épocas del año. Y luego de eso una línea de cañería que viene desde allí, desde Arasatí, hasta la zona de Melilla en Montevideo, donde se entronca con la línea que viene de Aguas Corrientes y que abastece el resto de la... ese complejo, digamos, es el proyecto Neptuno Arasatí. Agregarle solamente un dato para que la población sepa desde el punto de vista jurídico de por cómo se jopean la inconstitucionalidad. Bueno, cualquier gobierno, entendería yo, buscaría opiniones de expertos constitucionalistas, hay doctores en derecho especializados en la materia. OCE utilizó un informe que hizo el gerente de jurídica de OCE, un gerente que este propio directorio lo nombró sin concurso de oposición y méritos, un cargo que nosotros desde el sindicato hemos denunciado varias irregularidades además con respecto a eso, pero un cargo político que si bien era funcionario este gerente de jurídica, accede a la gerencia durante este periodo y es quien hace un informe diciendo que es constitucional, porque en realidad sería OCE prácticamente el que te cobre la factura o algo por el estilo. Pero, como decía Carlos, es una privatización lisa y llana de parte del servicio, y lo que es más grave de esto es que la planta de tratamiento, una vez construida, sería propiedad del consorcio, no pasaría a OCE. Entonces ahí está la privatización. OCE arrendaría obligado, funcione o no funcione, como decía Carlos, puede haber problemas de salinidad durante varios meses, funcione o no funcione, potabilice o no potabilice, o se le tiene que pagar mensual o anualmente a este consorcio el alquiler de esta infraestructura. Más privatizador que eso no. La Rosa, sí. Y desde el gremio les sorprendió cuando el expresidente de la calle Pou puso la firma en sus últimos días de gobierno, ¿o era algo que podían esperar? Era algo que esperábamos, dada la desprolijidad que ha tenido todo este proceso en cuanto al proyecto Neptuno. Por ahí veíamos al expresidente en el TEC diciendo, bueno, nosotros vamos para gobernar hasta el último día. Exacto, pero dejarle a un gobierno entrante que además había manifestado en contra, porque si el gobierno que ahora asumió hubiera dicho, le vamos a dar para adelante o estamos de acuerdo, bueno, sería más lógica esa firma, pero las expresiones que en su momento el gobierno entrante en contra del proyecto, la calle decide firmarlo igual, pero no nos sorprende porque nosotros desde el primer momento denunciamos irregularidades en el proyecto Neptuno. Primero se presenta por una ley de inversiones del año 2002-2003, era un momento del Uruguay que estábamos en una crisis económica, las inversiones tal vez eran un poco más necesarias y le daba a quien presenta el proyecto determinada ventaja en la licitación. Tendría que ser un proyecto innovador, pero el proyecto Arasatí o Neptuno viene de los años 70. Es un proyecto que la OCE tuvo en carpeta en reiteradas oportunidades como apoyo al área metropolitana, etcétera, etcétera, pero siempre fue descartado por los propios técnicos de OCE. Siempre las gerencias de agua potable de OCE, los técnicos que trabajaron toda la vida en agua potable y que son funcionarios y compañeros y compañeras nuestras, siempre desecharon este proyecto por inconveniente, sin hablar del tema económico, sin ver qué tipo de contrato era. Desde el punto de vista técnico es inconveniente. Después está todo lo otro, que bueno, supongo que hablaremos ahora, el tema económico. Hablemos de costos entonces. ¿Cuánta plata estamos hablando? Bueno, hablaron de arrendar. Exacto. Claro, el modelo es el del peaje, para que la audiencia se haga una idea, ¿no? Es decir, bueno, es OCE le va a tener que pagar un peaje anual a esta empresa que es la dueña de la planta y la dueña de la cañería por utilizar la infraestructura, ¿sí? El contrato se firma a 20 años y el total acumulado de ese canon que la OCE tiene que pagarle es del orden de los $1.000 millones, ¿sí? Entonces, además de la inconveniencia técnica del lugar de donde se va a tomar el agua, de las condiciones de la salinidad y de las cianobacterias que hay en ese lugar habitualmente, está el tema financiero. Como decía Carlos más temprano, OCE está en rojo, sin el proyecto Neptuno. Con el proyecto Neptuno, la gestión del agua de todo el país, el servicio de agua de todo el país, está comprometida en $1.000 millones
a 20 años por este proyecto que es para la zona metropolitana. ¿Podríamos pensar que eso entonces encarecería el costo del agua para los ciudadanos? Y de algún lado ese dinero tiene que salir. OCE hoy no está no tiene la capacidad como para poder hacer frente a ese arrendamiento. Estamos hablando de que cerca del 70% del dinero que anualmente OCE tiene para inversiones que estamos hablando de sustitución de cañerías, mejora de plantas, el 70% se vería comprometido si tiene que hacer frente a abonar este dinero a la empresa, ¿no? Además, lo más insólito de este proyecto es que había posibilidades de que salga más barato. Cuando recién se presenta el proyecto a la OCE, que el consorcio le plantea el proyecto, había 5 modalidades de negocio. Una era la tradicional, que OCE pague la construcción de la planta, pero luego OCE se hace cargo, ¿no? Es lo que habitualmente pasa con otras plantas de tratamiento, tanto agua potable como de saneamiento. Pero el gobierno elige la más cara, que es este tema del arrendamiento. Y otra cosa importante para que la gente sepa es que si esto sigue adelante con este modelo de negocios, pasados los 20 años nada asegura que esa planta pase para OCE, seguiría siendo patrimonio de un consorcio privado. Entonces, a los 20 años, ¿qué hacemos? Hoy habría que renegociar con la empresa. Estaríamos atados no solo 20 años, sino mucho tiempo más. Tenemos ahí a flor de piel la pregunta de qué se puede hacer ahora, ¿no? Y qué se puede esperar del gobierno. Pero antes, me gustaría repasar, Santos, esta cuestión de... Mencionabas ahí al pasar las cianobacterias y la calidad del agua. A nivel de la academia, bueno, te pido tu opinión personal, no vas a hablar por toda la academia. ¿Qué tan inconveniente es una toma de agua ahí? Es decir, no es el mejor lugar del país, pero bueno, si se hace un buen tratamiento del agua puede ser una solución, o realmente es un disparate. Digo, me fui a los extremos, ¿no? Hay algo que han planteado los movimientos sociales, y yo creo que es muy interesante, la Comisión del Agua, el propio sindicato, de caracterizar a Neptuno como una falsa solución. O sea, el problema del agua en la región metropolitana existe, ¿sí? Plantear que Neptuno soluciona ese problema es falso. ¿Y que aporta una solución? Si Neptuno funcionara de la manera en que el consorcio empresarial propone, estaría aportando entre un 25 y un 30% de la cantidad de agua que demanda la región metropolitana. Esto quiere decir que si volviéramos a tener una crisis como la del 2023, no tendríamos agua para toda la población. Tendríamos solamente un 25 o un 30%, ¿sí? Pero además el problema está en que lo que han investigado los colegas que se dedican a estos temas es que las floraciones de cianobacterias son altamente frecuentes en este punto en particular de la costa. ¿Y eso que genera? ¿Impide la potabilización? ¿La complica mucho? Con la tecnología actual que este consorcio empresarial propone para la construcción de la planta, impide la potabilización. Por eso ellos proponen hacer una reserva de agua potable que no estaba en el proyecto original, sino que la agregan ante las críticas que se hacen desde la academia. Dice, bueno, está bien, para evitar la salinidad y para evitar las floraciones de cianobacterias vamos a construir un lago artificial de unas 200 hectáreas, por lo que decía. Para guardarla cuando está buena, por decirlo así. Viene de la buena, abrí la compuerta que no tiene ni mucha sal ni mucha cianobacterias. Pero esa represa funcionaría para unos 60, 65 días y los colegas que han estudiado la salinidad y las cianobacterias demuestran que hay periodos mucho más amplios, a veces de hasta 3 meses de salinidad alta. Entonces, en realidad, yo creo que lo que decía Carlos es altamente probable de que esta planta, si se construye, es lo más probable que no funcione, ¿sí? O sea, que no pueda ser operativa por los inconvenientes técnicos del emplazamiento en ese lugar. Cuando hay salinidad más alta de la permitida, ahí no hay posibilidad de tratamiento porque esta planta no prevé una desalinizadora, un proceso de desalinización. Las cianobacterias puede ser que, depende de la cantidad, Carlos la tiene más clara obviamente, pero ha pasado en algunas otras plantas que las cianobacterias con más productos, como carbón activado, se puede más o menos manejar, pero la salinidad no hay forma, con la tecnología actual que se propone en este contrato, de que se pueda potabilizar. Entonces, con eventos de salinidad que a veces superan los 3 meses, esos 3 meses no podría funcionar y el polder no asegura. Hay algunas cianobacterias que son tóxicas, ¿no? Sí, no, son hepatotóxicas y que no hay manera de tratarlas. Bueno, Maite, el martes Consejo de Ministros se habló, dijo el presidente mismo, que a partir de consulta interministerial saldrían con un plan de acción de allí.
Habrá que ver qué pasa. ¿Qué se plantea desde la Federación de Funcionarios de OCE o mismo desde la sociedad civil? ¿Hay algunos caminos posibles? Bueno, desde nuestro sindicato tenemos el abanico abierto para explorar cualquier posibilidad que hoy en día el objetivo es anular ese contrato, ya sea por la vía inconstitucional, ya sea por la vía administrativa o por la vía legal. Hay algunos caminos abiertos, que capaz que Carlos lo puede comentar, que algunos desde la Comisión Nacional del Agua y la Vida, pero de nuestra parte, desde la Federación de Funcionarios y Funcionarias de OCE, también apostamos a lo que es la movilización, la concientización y la lucha. Nosotros estamos preparados como estos 4 años que llevamos más o menos de lucha contra el proyecto Neptuno, que incluyó movilizaciones, incluyó momentos buenos, malos y momentos en los cuales entendemos que pusimos en jaque al proyecto. Seguimos preparados para dar esa batalla. Obviamente, las puertas totalmente abiertas. Hemos estado hablando con algunas autoridades, tanto el ministro Ortuño como el futuro presidente de OCE visitaron nuestra federación y ahí tuvimos un intercambio. Pero bueno, queremos ser parte de la solución, pero también estamos preparados para seguir dando batalla contra este proyecto privatizado. Sí, ustedes mencionaban lo de la movilización del día de ayer por el tema del Día del Agua. Yo creo que fue un hito importante en la movilización porque hubo una confluencia de muchos colectivos de muchas partes del país, y no solo de la región metropolitana, de Maldonado, de Rocha, de Cerro Largo. Hubo movilizaciones similares en otros puntos del país y el rechazo a Neptuno estuvo presente en todas las movilizaciones y en todas las consignas, ¿no? Y hay una cosa muy básica que traen los movimientos, que es no es no. Es decir, bueno, en realidad la sociedad civil organizada está rechazando este proyecto, está planteando no hay manera de emprolijarlo o de hacerlo menos dañino, ¿no? Entonces, alternativas, otros colegas de la UDELAR, de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, que han acompañado a algunas de las acciones judiciales, plantean que esto que yo les decía antes, ¿no? O sea, el Poder Judicial todavía no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión de la constitucionalidad de esta iniciativa. Eso es necesario en el entendido que el proyecto en sí es nulo y de que la reforma constitucional del 2004, además del artículo ese que yo recitaba prácticamente más temprano, tiene otro artículo que es el 188 que prevé que todos los contratos que vayan en contra de las disposiciones constitucionales deban cancelarse. Entonces, ese recurso está abierto y es una posibilidad todavía. Quiero que hablemos sobre el estado de situación del agua en Uruguay, porque nos queda poquito rato. Volveremos obviamente a ver, veremos qué pasa, como decías vos, Jorge, para hablar de Neptuno. Carlos, tú mencionabas la cuestión de cómo los modelos de agronegocio, por ejemplo, afectan la calidad de agua de nuestro país. Mencionabas también que vinieron muchas personas desde otros puntos de Uruguay, que tan grave que estoy, por Dios, a la marcha de ayer. ¿Cómo está el estado de situación del agua y qué tanto afecta entonces el modelo productivo que tenemos en Uruguay al día de hoy en esto? Bueno, yo creo que estamos en un momento crítico, ¿sí? Con lo que tiene que ver con la calidad del agua. Hay muchísimas iniciativas que estos colectivos, estas asambleas territoriales están desplegando. Algunas tienen que ver con modelos ya existentes en el país desde comienzos de siglo, como el monocultivo de soja, la forestación asociada a la producción de celulosa, el monocultivo de arroz en la región este, y hay otras nuevas amenazas, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la producción de un combustible a partir del agua, como es el hidrógeno verde, o en realidad los derivados del hidrógeno verde, como es el caso del metanol. Entonces hay una gran cantidad de alertas en torno a estas situaciones que, digamos, encienden nuevas luces amarillas sobre una situación que ya es crítica, ¿no? ¿Y no tuvimos una advertencia suficiente con lo que pasó en 2023? Es como si tuviéramos, no sé, una especie de amnesia temporal. Fue bravísimo. Bueno, digamos, es cierto que además de la cuestión de la variabilidad climática que generó la sequía en la región metropolitana, hubo una inacción absoluta de las autoridades en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que estamos también en un escenario en el cual las nuevas autoridades están obligadas a preparar escenarios de que se vuelva a dar los elementos que generaron la crisis en 2023, ¿verdad? Hay que trabajar sobre el cuidado de la cuenca de Santa Lucía, sobre todas las cuencas de las cuales tomamos agua. Tendríamos que establecer medidas cautelares, medidas de control. Esto también hace tiempo se viene marcando que es importante y reclamando, ¿no? Sí, cuidar el Santa Lucía es algo que venimos escuchando hace mucho y pareciera lo suficientemente importante para que alguien en algún momento tome acción. Los principales problemas fueron en
2013, ¿sí? Cuando el actual presidente era intendente de Canelones, ¿verdad? Entonces, digamos, yo creo que para las nuevas, si bien son nuevas las autoridades, no es nuevo el tipo de problemas con el que se enfrentan. Ojalá puedan recurrir a algunas herramientas de contención de estas situaciones. Más allá de si está la plata o no, ¿qué opinan de Casupá como idea? Bueno, nosotros como sindicato no tenemos una opinión formada sobre Casupá sí, Casupá no, pero sí es verdad que los técnicos de OCE lo han recomendado. Incluso el propio proyecto Neptuno habla de que si se construye Neptuno igual hay que hacer Casupá. Entonces es un proyecto que tenía mucho más tiempo de estudio, ya estaba muy avanzado y con una financiación también concretada. Entendemos que puede ser una posibilidad para empezar a sanear lo que es los futuros problemas de agua potable que puede haber en el área metropolitana. Pero... Desde el punto de vista de los temas que yo trabajo, que tienen que ver con la participación social y la movilización social, voy a decir algo fuerte porque creo que no tenemos mucho tiempo, pero hoy en día Casupá es igual que Neptuno. No ha pasado por las instancias de participación, por las comisiones de Cuenca, no hay un proyecto que se conozca, que sea discutido por las organizaciones sociales y por la academia. Entonces habría que ver qué hay detrás de Casupá. A priori hay colegas que trabajan en estos temas, plantean de que señalan el hecho de que es la misma cuenca de la cual estamos tomando agua hoy, o sea, ahí no estaríamos despejando una problemática eventual. Y después esta idea que está detrás de que tenemos que tener grandes soluciones para estos problemas, ¿no? Yo no sé si no es un momento de pensar en descentralizar el sistema de abastecimiento de agua potable de la región metropolitana y pensar en otras múltiples fuentes de agua y no solo en una, pero bueno, sería bueno poder tener más elementos para opinar. Muy bien, Carlos La Rosa, Carlos Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien.